Buenos días. En esta segunda parte de la clase de adaptación de test psicológicos vamos a describir los procedimientos llevados a cabo para la fase 2 de recolección de datos y para la fase 3 de análisis e interpretación de datos de la adaptación argentina del WISC 4, que nos lleva a la fase 2, que es la fase de recolección de datos para la tipificación. En todos los casos siempre tenemos que ser cuidadosos de solicitar consentimiento informado por salvaguarda ética y legal, siempre respetar las proporciones observadas en los censos nacionales de población según sexo, edad, escolaridad u otras variables de interés según el test. Tener muchos recaudos con las adaptaciones realizadas con muestras de estudiantes, garantizar que esas muestras de estudiantes son representativas de la población que se quiere estudiar, planificar la recolección de los datos para evitar trabajar con muestras envejecidas y tener muy presente que en aquellos test con puntuaciones según edad se tienen que considerar como piso 100 casos por grupo etario. Y una recomendación de orden práctico es respetar el orden de la planilla de datos para la... En esta segunda fase vamos a dar como ejemplo también las estrategias que tuvimos en cuenta para la muestra de tipificación del WIS 4. Trabajamos con una muestra estratificada según edad y zona. Naturalmente teníamos que hacer, nosotros apelamos al reclutamiento profesional de niños de 6 años a jóvenes de 16 años con intervalos de meses de 0 a 3, de 4 a 7 y de 8 a 11 meses. Vale decir, no solamente teníamos que estratificar por edad, sino también por años de edad, sino también por meses de edad. Y teníamos que tener representatividad de todas las zonas de Buenos Aires. La otra cuestión, hay que ser muy claro con los criterios de inclusión. En nuestro caso, la condición fuera que estuvieran incluidos en el sistema escolar y sin antecedentes de trastornos mentales del desarrollo o neurológicos, auditivos o visuales discapacitantes. Para ello se hacía la reclutadora profesional hacía una entrevista junto con un profesional psicólogo para ver si contaba con los criterios de inclusión como para ser incluido en la muestra. Siempre se registró el nivel educativo de los padres y en todos los casos se trabajó con consentimiento informado. La estrategia para la recolección de datos implicó la formación y capacitación de equipos de distintas unidades académicas, tanto de la Universidad Católica Argentina como de la Universidad de Buenos Aires, como de un grupo de psicopedagogas y psicopedagogos liderados por la licenciada Bárbara Gotel. La fase 3, que es la fase de análisis de datos, es una fase muy importante porque aquí nos vamos dando cuenta de las equivalencias métricas del test. Por ejemplo, vamos a dar algunos ejemplos con la adaptación argentina del WISC 4, donde comparamos evidencias de fiabilidad y validez entre la versión original y la adaptación y tipificación realizadas, y encontramos leves diferencias entre los coeficientes de fiabilidad de Estados Unidos y Argentina, siendo un poco más altos para Argentina que para Estados Unidos, y encontramos evidencias más sólidas de la estructura de 4 factores propuesta por los autores originales del test en el análisis factorial confirmatorio argentino. Respecto del desarrollo de las normas locales, seguimos los procedimientos recomendados por la editora y por la International Test Commission. Comenzamos con el cálculo de las puntuaciones escalares equivalentes a las puntuaciones directas de los subtests y de las puntuaciones de procesamiento. Luego trabajamos con el cálculo de las puntuaciones compuestas, el cálculo de la edad equivalente y
el estudio de las cualidades psicométricas, como mencioné recién. Particularmente trabajamos con coeficientes de consistencia interna y estabilidad, error estándar de medida, intervalos de confianza y magnitud y frecuencia de las discrepancias, así como el análisis de dificultad y de discriminación de los ítems. Respecto de la validez, trabajamos con análisis de intercorrelaciones, análisis factorial exploratorio y confirmatorio que reprodujeron los resultados obtenidos en la versión norteamericana, y la discriminación entre grupos, sobre todo entre retrasos y talentos y niños con trastornos previamente diagnosticados de trastorno de aprendizaje, tanto de la lectura como de otras funciones, y su correlación con las puntuaciones índice y el cociente intelectual total del WIS 4. Las puntuaciones escalares equivalentes evalúan el rendimiento de un sujeto con respecto a los pares de su misma edad y se trabaja con una media de 10 y un desvío de 3. Los valores medios fueron consistentes con las tipificaciones extranjeras, tanto con la tipificación norteamericana como con la tipificación española. Solamente tuvimos algunas diferencias en los valores escalares muy bajos y muy altos, pero no en las puntuaciones medias, y se registraron mayores diferencias en construcción con cubos, claves y vocabularios. Las normas foráneas fueron más exigentes en construcción con cubos y con claves respecto de los chicos argentinos, vale decir, la muestra de tipificación norteamericana, los niños pequeños obtuvieron mejores puntuaciones en construcción con cubos y con claves. En cambio, esto traduce diferencias en velocidad de procesamiento básicamente, y en cambio se encontró que esto no ocurría en vocabulario, donde las puntuaciones eran al revés. Los niños argentinos puntuaban más alto que los niños norteamericanos en las edades más pequeñas. Esto se supone que tiene que ver con la adquisición de la lengua, que al ser el español una lengua transparente, es más fácil de adquirir que una lengua opaca como la inglesa. Pero en todos los casos, estas diferencias entre los resultados norteamericanos y los argentinos, a partir de los años, estas diferencias se atenúan o desaparecen. Entonces, en esta fase 3 también hay que recordar que en países con desigualdad manifiesta, como son los latinoamericanos, la Argentina particularmente, es muy importante siempre analizar las diferencias según nivel socioeconómico. Por ejemplo, nosotros hemos encontrado sistemáticamente mayor locus de control externo en poblaciones vulnerables que en poblaciones de clase media. Pero esto probablemente no tenga que ver con la fuente del refuerzo, o quizá tenga que ver con que la fuente del refuerzo está condicionada por la cultura, dado que en situación de vulnerabilidad socioeconómica es bastante lógico que la gente crea que tiene poca maniobrabilidad sobre su destino y estar sometido a las leyes del destino o otros poderosos, ¿no? Aquí lo que estoy mencionando son algunas adaptaciones y tipificaciones de test que se han realizado en la Argentina. No los voy a mencionar para no aburrirlos, simplemente los tienen aquí listados. También hay test neuropsicológicos adaptados y tipificados en nuestro país, así como test de personalidad y de rasgos psicopatológicos. A la vez, también se han hecho esfuerzos por validar y adaptar test y escalas de rastrillaje de rasgos psicopatológicos en la Argentina, tales como el inventario multifásico de la personalidad de Minnesota, o la escala de malestar psicológico de Kessler, o la Symptom Checklist de Derogatis, o la Child Behavior Checklist de Achenbach, con los estudios de Corina Samaniego en nuestro país.
Un punto esencial es dirimir cuándo es preferible realizar el diseño de un test propio antes que la adaptación de otro extranjero, ¿no? Y respecto de esto, hay tres cuestiones que me parecen fundamentales. Una es cuando la adaptación implica un cambio total respecto del original, tal como suele ocurrir en test de lectura o de semántica. La otra es cuando un constructo no está representado adecuadamente debido a diferencias culturales, por ejemplo, los test de actitudes. O cuando se descubre un constructo. En estos casos es preferible construir un test propio antes que trabajar con uno extranjero. Y para terminar con esta parte, quiero citar una frase de un gran teórico de la psicometría como fue Thurston, y me van a disculpar el sexismo de la frase, pero es un poco vieja, que es la siguiente: medimos a los hombres por sus sombras. Thurston con esto quería significar dos cosas fundamentales en la evaluación y medición psicológica. La primera es que medir en psicología es difícil porque es indirecto. No es tan fácil evaluar y obtener mediciones en psicología. Y la segunda, y aledaña con esto, es que siempre vamos a toparnos con algún error de medida con el que vamos a tener que lidiar. Por ende, ya estas dos características de la medición, el ser indirecta y el estar sujeta al error de medida, nos lleva aún más a la importancia de utilizar técnicas correctamente adaptadas. Esto propende y es importante que nosotros como profesionales divulguemos buenas prácticas en la evaluación psicológica, comenzando por utilizar pruebas que estén debidamente adaptadas a la cultura a la que queremos aplicarlas. Así que me despido, muchas gracias y espero que les sea de utilidad. Muchas gracias.